Bueno, he invertido el orden para no dejar el ambiente con una cosa y después meter otra. Así que primero vamos a ir a Santiago, capítulo 5, y vamos a tratar el tema que correspondía antes de hoy, porque el pasado domingo Félix habló de la porción siguiente, así que inevitablemente tendré que referirme a ella. Vamos a leer Santiago, capítulo 5, de los versículos 1 al 6. Y voy a hacer un pequeñísimo prólogo. Si yo fuera rico, ¿te has preguntado? Seguro que sí. Después de haber estado escuchando esa ilustración que es muy conocida de la lechera y de sus ilusiones que se frustraron cuando rompió el cántaro por empezar a saltar. ¿Qué harías si tuvieras mucho dinero? ¿Lo has pensado alguna vez? Estoy seguro de que sí. Y estoy seguro que te habrás dejado llevar por la imaginación y habrás explayado tu imaginación ahí y habrás decidido, pensado, imaginado situaciones extraordinarias que solo con mucho dinero se pueden conseguir. Seguro que sí. Santiago, en esta parte del capítulo, echa un jarro de agua helada sobre este asunto. Pero lo echa por una razón que veremos un poco más adelante. Así que, antes de nada, vamos a Santiago, capítulo 5, a ver qué dice. Y os recuerdo que, de alguna manera, la respuesta está en el tema que trató Félix el otro domingo, que es la reacción ante lo que relatan estos versículos. El texto dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Bueno, vamos a ir un poquito hacia atrás, siempre es bueno situarnos, aunque ya hemos estado bastantes días con Santiago y seguro que tenéis las cosas bastante claras. Santiago era un judío que se crió en el mismo hogar que Jesús, ya que era su hermano, era hijo de la misma madre, ya que no del mismo padre, como sabéis muy bien. Santiago escribe, como dice en el versículo 1 de la carta, Santiago escribe a los judíos cristianos dispersos por todo el imperio. En ese momento había muy buenas comunicaciones para aquel tiempo. Era un poco como nuestro tiempo, que se han desatado las comunicaciones por las facilidades de Internet. Y el mensaje de Santiago seguro que os lo sabéis también. ¿A que sí? La fe sin obras no existe. No hay verdadera fe si no hay obras. Pero ojo, no cambiar los términos. No hay verdadera fe si no hay obras.
la fe, la auténtica, se demuestra en la conducta, en las obras. Lo esencial no son las obras, es la fe. Por gracia sois salvos por la fe, dice Pablo escribiendo a los Efesios. Pero seguidamente habla de las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Así que esto es importante que lo tengamos claro. Y hay otro tema importante en la carta de Santiago, y es algo que ya apareció en esta mañana, el tema escatológico, el tema de lo que viene, el tema del final, el tema de la venida del Señor. Aparece bastantes veces. Así que con esto en mente, vamos a ver un par de textos, un par de porciones de Santiago que hablan de los ricos. No es este el único lugar. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Está dirigiéndose a los cristianos, o que por lo menos eran de la congregación. Santiago no usa el término iglesia, dice congregación. Formaban parte de las congregaciones cristianas. Capítulo 1, versículo 9. El hermano que es de humilde condición, o sea que no era rico, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Creo que esto tiene bastante que ver con el pasaje que hemos leído. El contraste ante el Señor, ante la venida del Señor, el contraste entre el cristiano pobre y el que solo es rico, pero no creyente, pero se congrega con los creyentes. Capítulo 2, versículos 2 al 7. Y dice así: porque si en vuestra congregación, esto, naturalmente, estas dos porciones las hemos tenido delante en su momento. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, pone los dos extremos, alguien que va exhibiendo lo rico que es y se ve en todo su vestuario y sus adornos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí de pie, o siéntate bajo mi estrado, o sea, donde yo estoy sentado, tú siéntate en el suelo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Hemos cambiado mucho? Cada uno que se responda. Hermanos míos, versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ojo, no confundir, no es que ser rico no pueda ir a la vez en vidas que son pobres delante del Señor y que usan adecuadamente sus riquezas. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, y aquí está hablando a la congregación. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Esto confirma que entre ellos había ricos pobres, es decir, que solo eran ricos, nada más. Y había pobres riquísimos, porque eran conscientes de pertenecer, como Pedro nos decía hace un momento, a la familia de Dios. No hay nada más importante, no existe ni existirá. Así que los había pobres materialmente hablando, que eran riquísimos porque pertenecían a la familia de Dios. Claro, igual nos preguntamos, y a veces nos lo preguntamos, ¿es malo ser rico? En las Escrituras aparecen ricos, algunos muy ricos, el mismo Abraham, sin ir más lejos. Y también sus reacciones en cuanto a sus bienes.
Por ejemplo, uno que era muy rico era Zaqueo. Y cuando él conoció al Señor, sus riquezas no pasaron al segundo plano, pasaron a un plano mucho más bajo todavía. Inmediatamente él empezó a usar sus riquezas para lo que debían de ser, lo cual quiere decir que antes, como tantas veces ocurre y sigue ocurriendo, era una herramienta de abuso. Así que volvamos de nuevo a nuestro pasaje, si no lo dejamos ahí sin ni siquiera tratar de él. Estamos viviendo, Pedro nos lo recordaba también hace un momento, estamos viviendo un momento no muy distinto de los que se han vivido en el pasado. Los ricos, los poderosos, abusan de los demás. Abusan porque pueden. Esto ya pasaba en los tiempos que escribió Santiago y sigue pasando en la actualidad. Los judíos eran un pueblo especial, ya lo sabéis. Los judíos siempre se distinguieron por su éxito, especialmente en las ciencias, el comercio y las finanzas. Supongo que habéis oído ya muchas veces que en la lista de premios Nobel de ciencia la mayoría son judíos. ¿Por qué será? Bueno, no vamos a hablar ahora mucho de los judíos. Así que Santiago en este caso se refiere a los ricos judíos que formaban parte de las congregaciones cristianas y que por lo menos algunos de ellos solo tenían de cristianos el nombre porque seguían abusando de su riqueza. Los abusos siguen estando ahí. No hace falta más que leer la prensa o los noticiarios de donde vengan todos los días y las leyes y descubrimos los abusos de los poderosos. Pero hay otra cosa que tiene que ver también con los poderosos, porque son los que deciden. Bueno, hasta donde Dios les deja. La persecución contra los cristianos es la mayor persecución en el mundo contra una minoría. Y va, como dicen los músicos, increciendo, va aumentando. Esto es un hecho actual, no es un hecho que pertenece al pasado. Cada día es mayor. Y esto viene dado desde los poderosos que además hacen mutis cuando se trata de ese tema. Yo supongo que en los últimos tiempos, desde que empezó esta historia del coronavirus, seguro que ya os dais cuenta, mucho más que antes, que los noticiarios son manipulados al 100%. No nos dan noticias, nos dan consignas. Es lo que hay. Bueno, pues entre otras noticias que se silencian absolutamente, está la persecución de los cristianos en todo el mundo. Y en algunos casos es gravísima. De eso no se habla. Se habla de otras minorías y se las pone en titulares, los cristianos ya no. Bueno, volvemos al pasaje. Así que Santiago se dirige a los ricos que eran parte de las congregaciones. Y yo creo que se dirige también a los que les admiran y desean ser ricos como ellos. Porque en cierta manera, dentro de las limitaciones financieras que tenemos casi todos, pues, ¿quién me diera? No tener limitaciones financieras, como si eso fuese lo ideal de la vida. Vamos a leer el pasaje y vamos a fijarnos en las implicaciones ante la venida del Señor. Versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. Santiago es un bruto, ¿eh? De verdad que sí, porque dice cosas así en un lenguaje que nos desconcierta. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Cuándo os vendrán? ¿Por qué dice esto? Pues sencillamente yo creo que dice esto porque se está refiriendo a los que siendo ricos de verdad formaban parte de las congregaciones cristianas, pero no eran de Cristo. Pero estaban allí y además, pues
querían estar allí y pensaban que por estar allí ya tenían resuelto su futuro. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará, está mirando de nuevo a la venida del Señor, del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. En cierta manera, esto es lo que hacía, por ejemplo, aquel hombre que cuenta el Señor Jesucristo en una parábola en la que habla de un hombre rico, tan rico que llegó un momento que no tenía donde guardar todo lo que tenía, en este caso era la producción de sus campos, y dice, bueno, voy a hacer almacenes nuevos y después diré, alma mía, disfruta que tienes ya para toda la vida. Y en ese momento, de parte de Dios, le dicen, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has acumulado, de qué te va a servir? Pues eso es el tema que se trata aquí. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pero cuando vengan los días postreros, esos tesoros desaparecerán, no os servirán de nada. He aquí clama el jornal, ahora viene de una manera muy directa los abusos. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Eso sigue sucediendo en nuestros días. Y cuando alguien está allá arriba, no se da cuenta. O si se da cuenta, pues mira hacia otro lado. Aunque formase parte de la congregación. Ya habéis visto en la porción del capítulo 2 que hemos leído. Sigue diciendo, los clamores de los que habían segado, que habían trabajado en vuestras tierras, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Pocas veces aparece esta expresión en el Nuevo Testamento. El Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, ha oído sus quejas y sabe de vuestras injusticias. Dicho de otra manera, están apuntadas en su libro y os vais a encontrar con ellas. Continúa, versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. O sea, os habéis ido preparando para lo que va a venir. Porque os estáis engañando y el Señor vendrá. Y estaréis gorditos para el día de la matanza. Estamos ahora en la época de la matanza de los cerdos y ahora las cosas han cambiado muchísimo, pero todo el mundo presumía, los que los criaban, presumía de que su cerdo estaba gordo, pero eso era porque cuanto más gordo mejor, cuando lo mataran más había para repartir y para tener comida para el año. Bueno, pues la idea viene a ser la misma, pero en el sentido de que el Señor de los ejércitos les pedirá cuentas. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Sigue sucediendo, de una manera o de otra. Arruinar a alguien es también cortar su vida, aunque no sea la muerte física. De otra manera, ya tenían lo que deseaban. Estaban gorditos y se lo pasaban pipa y sigue sucediendo. Si no, a ver, esos enormes yates, por ejemplo, y esas grandes construcciones y esos grandes movimientos financieros, en este momento, sabéis perfectamente, en este momento con toda la que está cayendo, promovida por los poderosos, algunos se están poniendo las botas de una manera impresionante, es decir, llenando sus almacenes como nunca lo habían podido hacer antes. Esto ya desde el comienzo de esta historia del COVID-19. Ya tienen lo que deseaban, regado con sudor y sangre de aquellos a los que han
estado exprimiendo de los que han abusado. Y todo esto nos lleva a dos consideraciones. Por una parte, yo decía al principio, ¿qué harías si tuvieras muchísimo dinero? A ver, vamos a colocar las cosas en su sitio. La mayoría no es que no tenemos muchísimo, es que más bien todo lo contrario. Y andamos haciendo equilibrios, y ahora que nos dicen que suben los precios por los problemas de la energía y de ese lío que se han organizado ahí, en el cual hay gente sufriendo y muriendo, decimos, oye, qué mal lo estamos pasando. Pero en esta mañana ha salido también, hijos del Dios eterno, que en sus propósitos permite que atravesemos situaciones difíciles, pero somos sus hijos. Y tenemos garantizada, segura, avalada, sellada con la sangre de Cristo y garantizada en sus promesas, nada menos que la vida eterna, nada menos. Es que cuando pensamos esto, nos tenemos que sentir riquísimos, porque no hay riqueza mayor posible. Nuestra esperanza no es una esperanza de espero que, es una esperanza de sé que. No hay riqueza mayor. Pero estamos viviendo estas circunstancias y a veces nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué me pasa a mí? Y el versículo 7, el primero que usaba Félix la semana pasada, tiene un excelente consejo para nosotros, porque realmente estamos sufriendo las consecuencias de los manejos de los poderosos. Y yo creo que generalmente van exprimiendo hasta que ven que ya no sale nada. Entonces aflojan un poco, vienen momentos más agradables, mejores, hay prosperidad y después vuelven a exprimir otra vez porque ya hay zumo de nuevo. El versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Los poderosos piensan que está todo en sus manos. Son muy ricos, lo pueden todo y está todo en sus manos. Pero está todo en las manos del Señor. Así que si hay una recomendación que hoy, como siempre, procede, porque los abusos sigue habiéndolos, e incluso algunos se visten de creyentes, y hay otros que son ricos, porque su riqueza la usan para lo que el Señor la puso en sus vidas. Pues en medio de esa situación, paciencia. La paciencia es necesaria porque injusticia la ha habido siempre y siempre la sabrá. Paciencia. Porque el Señor vendrá y pondrá las cosas en su sitio. Hoy he alterado, porque después tengo que tratar otro tema, pero ya no es el tema de la exposición de Santiago. Así que, por lo tanto, yo voy a orar. Vamos a cantar el 588 del himnario, que espero que se lo sabe casi todo el mundo, Santa Biblia para mí, y después hablaré de otro tema, más breve, pero un tema importante también. Así que oramos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la inmensa riqueza de pertenecerte. Somos distintos todos, tenemos todos defectos, y a pesar de todo, has entregado a tu Hijo por nosotros. Y a pesar de todo nos cuidas, nos amas y nos tratas como hijos. Y lo somos. Señor, gracias por algo tan grandioso. Ayúdanos a visualizarte en el día a día para seguir teniendo paciencia con las circunstancias que tú permites en tus propósitos. Y ayúdanos a
reforzar nuestra confianza y a reforzar nuestro gozo, porque somos de tu familia y tú sabes bien a dónde nos llevas, sin duda alguna, a lo mejor. Así que gracias por vivir, gracias por tener problemas, estando en tus manos. Y te pedimos también por los poderosos, para que abras sus ojos y descubran ser grandes y ricos de otra manera muy distinta. En el nombre de Jesús. Amén.